Gracias. Aló, qué gusto me da estar aquí con ustedes y verlos. Ya tenía un tiempo que no los miraba, ya le había dicho al pastor Carlos cuando lo vi que ya los extrañaba, porque en algún tiempo estuve aquí como seguido, ¿no? Entonces, cuando ya dejé de venir, dije, sí, sí se extraña a la familia de Cristo, ¿eh? Sí se les extraña a todos. Y yo pienso que es totalmente Dios. Siempre les he dicho que Dios pone como un amor especial por el pueblo de Dios. Somos una familia, somos hermanos todos en Cristo. Bueno, antes de iniciar, yo quería iniciar desde que escribí esta palabra que el Señor trajo a mi corazón, dándole las gracias a Dios por estar aquí, porque realmente le decía al Señor que deseo de todo corazón que Él se glorifique en mi debilidad a través de esta palabra, y deseo de todo corazón que mi vida y mi testimonio, lo que he vivido a través de mis emociones, logre impactar otra vida. Porque, ¿sabes? Es la primera vez que yo voy a hablar de esta área de mi vida. Nunca antes lo había hecho. Entonces, es algo que Dios puso el tiempo y la ocasión por algo que estaba leyendo. Entonces, oro para que el Señor realmente traiga esa libertad que trajo a mi corazón. Así que vamos a orar todos juntos, pidiéndole a Dios que Él sea quien nos hable, porque yo sé que para todos tiene una porción hoy. Todos estamos aquí buscando de Él y Él tiene algo para ti en este día. Papá, yo te pido, Señor, que tu precioso Espíritu tome el control de este servicio, papá, de lo que yo he de hablar, papá. Que no sea ninguna palabra de sabiduría humana, Señor. Señor, úsame en mi debilidad, papá. Que seas tú hablando, Señor. Yo no tengo la capacidad de transformar un corazón, pero tú sí, precioso Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que ese pan que tú prometes para los hijos descienda hoy en nuestros corazones, papá. Que traigas recuerdos a nuestra mente, Señor. Que traigas emociones que han salido, Señor, de nuestro corazón, y que seas tú, Señor, quien tome el poderío de todo lo que sentimos, papá. Te amamos, Señor, y te damos la honra y la gloria por lo que ha de suceder. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las emociones. En la Iglesia de Cristo yo me doy cuenta que las emociones son como a veces un tabú. Mucha gente cuando ve a una persona muy emocional se le detecta como cierta inmadurez muchas veces, o no se permite hablar de las emociones. No de una forma sana. Jesús nos dio emociones, Dios nos dio nuestras emociones, y nuestras emociones glorifican a Dios. El problema no es la emoción que nosotros sentimos, el problema es qué hacemos con esas emociones. Entonces, hay una emoción en especial de la que yo te voy a hablar, o una reacción, por así decirlo, que es cuando nosotros estamos irritados. Esas emociones cuando estás frustrado, cuando traes prisa, cuando estás en el tráfico, cuando has sido lastimado por alguien más, y salen a descubrir esas emociones que están guardadas en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos mantenido esa área de nuestra vida en secreto. ¿Por qué? Yo pienso que porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza que la gente sepa que nos enojamos, que nos frustramos, que a veces ni siquiera podemos tener el control sobre eso. Entonces mucha gente se calla esta área de su vida por temor a ser juzgados. Pero ¿sabes qué más me mostró Dios? Que todos tenemos escrito en nuestro corazón su ley. Y en su ley sí está escrito, y sí logramos detectar cuando nosotros reaccionamos de una forma inapropiada, una forma que nos demuestra el carácter de Cristo. Hay gente que tiene vergüenza de hablar de cómo se frustra, de cómo se enoja, de cómo lidia con la ira. O hay otra gente, en especial me voy a anotar yo aquí, que le da vergüenza, pero aún así lo admite y no puede salir de ese círculo de reacción. Gente que realmente se da cuenta que lo que está haciendo está mal, cómo está reaccionando, pero a pesar de reconocerlo, a pesar de buscar ayuda, no puede salir de esa situación. Yo he leído muchos libros sobre las emociones. Hay libros que dicen controla tus emociones, y de hecho, si tú leíste el tríptico, yo le había puesto esta prédica, controla tus emociones, pero Dios me cambió el título, y al final te voy a explicar por qué. Hay libros que nos hablan de cómo lidiar con esta área de nuestras vidas para que Dios se glorifique en ella, pero nada impactó mi vida como esto que te voy a hablar.
Eh, Aquí donde tú me ves, yo realmente he lidiado con esta área de mi vida. Yo sé que mucha gente se le hace difícil porque dicen, ¿cómo si Nidia se ve tan tranquila, tan sonriente? Pero es una área de mi vida que me ha requerido como conquistar la tierra, ¿no? Reconquistar la tierra. En algún momento de mi vida era consumida por la ira y hay muchas cosas que han pasado de ese momento hasta hoy. Por eso te lo hablo con libertad. Por eso ya no tengo vergüenza, porque sé que he sido perdonada, sé que he sido lavada. Pero mi deseo de corazón al platicarte esto es que tú experimentes lo que yo experimenté. Una libertad, una sanidad que solamente puede venir de Cristo, que no viene ni de ningún libro, no viene ni de ninguna autoayuda, ni ningún psicólogo, ni ninguna técnica de manejar la ira, sino que viene de Jesús mismo. No sé si alguien hasta aquí se logra identificar con algo así. Tal vez soy yo la única que ha enfrentado esa área de su vida. Pero si hay alguien aquí que diga, ¿sabes? Sí. Yo cuando estoy frustrada salen cosas de mí que después me arrepiento. Le he dicho cosas a mis hijos que después me arrepiento. Le he dicho cosas a mi esposo que después me arrepiento en el tráfico. El Señor iba enfrente y ya le está diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no te mueves? Y si alguien aquí se logra identificar, créeme que hoy es tu día de libertad. Créeme, porque Dios mismo lo hizo conmigo y no dudo que lo vaya a hacer hoy contigo. Desde que preparé esta prédica yo le decía lo mismo que sucedió conmigo, aún mayor, Señor, hazlo con ellos. Te voy a hablar de alguien con quien Dios me habló a través de este tema. Y al principio a mí se me hizo un poco cómico. Mira, en la palabra de Dios siempre están las respuestas para lo que nosotros sentimos. Hoy me doy cuenta de eso. Hace poco yo estaba leyendo la escritura y yo creo que hace como un mes. Y yo estaba buscando respuestas para lo que yo sentía. Y justo Dios me pone en Deuteronomio hablándome sobre Moisés. Siempre me he sentido muy identificada con Moisés. No por lo que la gente ve en Moisés, porque mucha gente se le habla de Moisés y dice Moisés, el que abrió el Mar Rojo, el que se enfrentó al faraón, el que lideró un pueblo. Yo no me identifico con esa parte de Moisés. Anhelo que Dios haga esas cosas y aún mayores, pero no es lo que me identifico con él. Yo me identifico con las cosas que Moisés hizo mal. Por ejemplo, cuando mató a un egipcio y huyó al desierto. Pero de lo que te voy a hablar ahora es de algo que estaba leyendo y al principio me reí porque, mira, si me pueden poner la siguiente escritura, ándale. Yo estaba leyendo Deuteronomio y honestamente había muchas preguntas en mi corazón sobre lo que sentía en ese momento, sobre qué estaba haciendo Dios, qué estaba trabajando en mí. Y Dios me hizo reír. ¿Por qué? Porque empecé a leer Deuteronomio y mientras lo leía, te pongo en contexto, Moisés estaba por fallecer. Dios le había dicho que ya iba a venir por él, que tenía que subir al monte. Entonces estaba dejando a Josué, preparándoles con un discurso final porque ellos iban a entrar a la tierra prometida. Pero mientras Moisés les daba este discurso, les repitió varias veces que por su culpa él no podía entrar a la tierra prometida. Entonces al principio lo leí la primera vez y me llamó la atención. Dios quería hablarme algo a mi corazón. Después lo volví a leer y me dio risa porque se me afiguró como estas mamás cuando te dicen, hey, o bueno, mi mamá así es, Nidia, no se te vaya a olvidar esto. Y ya pasa un ratito, hey, no se te olvide esto. Y vuelve a pasar otro ratito, hey, no se te vaya a olvidar esto. O con mi esposo yo lo suelo hacer porque a veces se le olvidan ciertas cosas. Pues así me sentí con Moisés. Mira, en Deuteronomio 1:37 les dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tú tampoco entrarás allá. Era la tierra prometida. Y aquí es la primera vez que Moisés culpa al pueblo porque él no va a poder entrar a la tierra prometida. Después les dice varias cosas, pero les vuelve a decir, hey, por si se te olvidó, es por tu culpa que yo no voy a entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 3:26. Pero Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros y no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ya por tercera vez yo estaba carcajeada con Dios porque dije, qué impresionante
que Moisés se lo repitió constantemente para que no se les olvidara. Deuteronomio 4:21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra. Me llamó mucho la atención. Al principio me reí porque sí se me hizo algo cómico, Dios haciéndome reír, porque Dios también nos hace reír. Pero después llamó mi atención porque Dios me dijo: ¿no estarás tú aquí, Nidia? ¿No serás tú como Moisés? Y fue sencillo para mí identificarme porque sí lo he hecho varias veces, pero te voy a hablar de algo en especial. ¿Era culpa del pueblo que Moisés no entrara a la tierra prometida? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios nos ha juzgado por algo de alguien más. Dios dice que cada uno hemos de dar cuentas por lo que cada uno hace. Entonces no creo que Dios le haya dicho a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida por culpa del pueblo, a pesar de que Moisés lo miraba de esa manera. Cuando yo miraba esto, pensaba, qué impresionante que Moisés estaba por morir y aún así tenía eso en su corazón. Y Dios me permitía verme en estas escrituras. Dios me explicaba cómo es que muchos de nosotros no tenemos el fin de nuestros días. No sabemos. Moisés sí lo sabía, pero nosotros no. Él sabía que estaba por morir y aún tenía cosas en su corazón. Y Dios me explicaba cómo es que nosotros también seguimos teniendo cosas guardadas en nuestro corazón. No sabemos qué día hemos de partir, pero sí sabemos que hay cosas que tenemos en contra de alguien más guardadas todavía en el corazón. Ya eran muchos años, o sea, Cristo está por venir y entre nosotros todavía hay iras, hay celos, hay contiendas, hay divisiones, nos peleamos entre nuestras familias, nos peleamos con la gente de la iglesia, tomamos en poco la venida de Cristo. Aquí Moisés también lo sabía, pero aún tenía algo en su corazón por lo que estaba sucediendo en su vida, porque para él era importante. Y sabes, hasta aquí mucha gente podrá analizar, óyeme, pues si sabes el contexto, a Moisés no se le dejó entrar al pueblo, a la tierra prometida, porque reaccionó mal. En Números 20 nos habla de eso. Pero cuando tú analizas al pueblo, dices, pues probablemente Moisés tenía la razón de actuar así. O sea, tú analiza al pueblo de Israel, era un pueblo quejumbroso, un pueblo que nada le era suficiente, ningún milagro de Dios le era suficiente. Entonces podemos ver que sí había razones para que él tuviera cosas en contra del pueblo. Yo no estoy diciendo que no había razones. Sí las había circunstancias que habían llevado a Moisés a que sintiera esto. Pero Dios me mencionó algo. Ninguna circunstancia externa justifica la actitud que nosotros tenemos contra otras personas. Yo sé que muchas veces la gente ha hecho injusticias con nosotros. Y sabes, eso es algo que el pueblo de Cristo tiene que aprender. Crecemos o caminamos en Cristo creyendo que por tener a Cristo no vamos a vivir injusticias. Hay una mentira metida en el pueblo de que por estar con Cristo Él nos va a cuidar más de la adversidad y que casi no nos va a tocar adversidad. Entonces cuando viene una adversidad, siempre nuestra fe se tambalea porque decimos, si estoy en el Señor, o sea, estoy haciendo lo que Él me dice, lo amo con todo mi corazón. Y es aquí donde realmente podemos ver que no necesariamente vamos a ser excluidos de las injusticias. Vivimos en un mundo caído, con injusticias, con gente que hace lo que no debería de hacer y nos afecta. Y no es que Dios apruebe eso, pero sí trabaja con eso para nosotros. La forma en que reaccionamos no es culpa de nadie más, es culpa completamente nuestra. No le podemos decir a alguien más, no, pues es que tú me dijiste esto. La verdad es que no, es culpa de nosotros como hemos actuado. No podemos seguir justificándonos, y te lo hablo desde mi propio corazón, todo lo que Cristo ha hecho conmigo estos 6 años que tengo con Él. No podemos seguir justificándonos con, es que a mí cuando estaba pequeña me hicieron esto, yo viví en una familia muy problemática, no sé cómo reaccionar, no, Él también me hizo esto, entonces no me ha pedido perdón. La realidad es que todo lo que hacemos
es por nuestra propia cuenta, no depende de alguien más. Y nadie puede obligarnos a reaccionar con pecado. Está en nosotros el decidir qué hacemos con esa emoción que sale de nosotros. Esto lo vemos claramente con Moisés. Dios no le dijo que no entraría a la prometida por culpa del pueblo, sino por sus propias acciones, no emociones. Es común que tú sientas algo así. Dios lo sintió. Dios se airó. Dios también, Jesús cuando estuvo aquí lloró, también se reía con sus discípulos. Las emociones no son el problema. Incluso como suprimirlas o ocultarlas, realmente sí genera como este cúmulo de emociones que Moisés sintió en ese momento, y en cualquier momento explotaba porque tenía muchas cosas guardadas en el corazón. La emoción no es el problema. La iglesia de Cristo glorifica a Dios con sus emociones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una emoción no está rendida a Dios, sale a la luz el pecado, como sucedió con Moisés. Ok, hay algo más que Dios me mostró. Siempre pensé por qué una consecuencia tan difícil o tan dura para Moisés, porque he leído mucho esta parte de la historia y siempre en algunos años estuvo en mi corazón por qué esta consecuencia tan dura, ¿sabes? Pero Dios me explicó algo muy hermoso a través de esto. Moisés vivió un no de Dios para que tú y yo podamos vivir un sí. Cuando yo vi esto, pude ver la mano de Dios usando la vida de Moisés, viendo las consecuencias que Moisés atravesaba para que tú y yo no las atravesemos, para que tengamos una advertencia que si perdemos el control de lo que sentimos, podemos dar a luz pecado en nuestras vidas. El no de Moisés es el sí de nosotros hoy. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué sucedió para que Moisés viviera estas consecuencias? Vamos a leerlo. Me pueden poner la siguiente. Números 27, yo espero que tú lo analices en tu casa, tal vez Dios también te hace reír como a mí y luego te habla un poco más. El números 20 del 7 al 12 dice: el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua. Así sacarás agua de la roca para la comunidad y su ganado. Moisés tomó la vara de delante del Señor, tal como él se lo había ordenado. Me pueden poner la siguiente. 10 dice: Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso podremos sacar agua de esta roca? Entonces Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. De ella brotó abundante agua y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y Aarón: como no confiaron en mí, ni me honraron como santo delante de los israelitas, no llevarán esta comunidad a la tierra que yo les doy. Vamos a analizar esto. ¿Por qué? Tal vez tú tienes esta pregunta: ¿por qué esa consecuencia tan dura? Nada justifica perder los estribos ante Dios. Nada justifica que nosotros perdamos la forma de actuar, la forma de glorificar a Cristo. Estos versículos que Dios trajo a mí me mostraron lo que nosotros solemos hacer ante la ira, ante esa emoción que sale de nosotros. Primero, Moisés insultó al pueblo. Moisés no les habló para corregir al pueblo. Escúchame, el pueblo sí estaba equivocado. Yo realmente reconozco que era difícil de lidiar. La misma escritura dice que era difícil de lidiar, pero él no se estaba buscando corregirlos. Habló desde el cansancio de retener sus emociones. Lo que salió de su boca no fue una dirección, no fue amor, no fue: hey, necesitan buscar a Dios, rendir eso que están, esta queja que traen en sus corazones. No, realmente lo que salió de la boca de Moisés fue frustración. Se sentía frustrado. Moisés no buscó restaurar al pueblo, buscó hacerlo sentir mal, porque les dijo: hey, rebeldes, ¿habrá de salir agua de esta roca?
Usó palabras para definirlos, palabras nacidas del enojo y no del corazón de Dios. Porque sabes algo, cuando Dios nos corrige, lo hace como un diagnóstico. Nos muestra dónde estamos y quiere corregirnos en eso. No desde el enojo. Jamás Dios me ha corregido para humillarme o para hacerme sentir mal o para definirme de una forma diferente a lo que la palabra dice que soy. Y ahí es donde nosotros nos podemos encontrar. Estando enojados, decimos palabras a otras personas intentándolos definir. Eres un tonto, eres un lento, no te apuras, nunca haces algo bien. Porque dejamos salir aquello que hemos retenido mucho tiempo en nuestros corazones. Muchas veces explotamos con palabras duras, etiquetamos a las personas y las herimos cuando en realidad deseáramos corregirlas. Y después, cuando todo se calma, sientes un peso en tu corazón. Yo siempre le decía a Dios, si yo pudiera devolver el tiempo, lo hiciera y no actuaría de esa forma. Siempre cuando la emoción pasaba, había un arrepentimiento, una culpa, un dolor por lo que había hecho, porque sabía que lo que estaba diciendo sí tenía consecuencias. A la persona no se le iba a olvidar pronto que yo le dije que era un tonto, que no se apuraba, que nunca ayudaba, o que realmente no estaba cumpliendo los estándares que yo misma puse, porque Dios nos creó a todos de una forma única. Hay gente que, por ejemplo, mi esposo y yo soy muy expresiva y él es muy calmadito y no hay ningún problema. Dios así lo creó. Cada uno somos diferentes. Eso ya lo dije. Ok. En la segunda parte fue cuando Moisés golpeó la roca. Y aquí es donde Dios me mostraba que a él actuó con fuerza, donde Dios le pidió obediencia. Dios le había dicho que le hablara a la roca, pero él golpeó la roca. Dios le dijo, háblale a la roca, pero Moisés, dominado por lo que sentía, la golpeó 2 veces, no una vez, 2 veces. Este golpe representa esos momentos donde nosotros hemos reaccionado impulsivamente, donde levantamos la voz, donde damos portazos, donde contestamos mal, donde tiramos manotazos. En sí actuamos con violencia, como sucedió con Moisés. Todos hemos tenido algo así. Todos en algún momento hemos actuado de una forma impulsiva. Y esto no es para condenarte. Ya sé que se escucha difícil. Yo también, cuando Dios me lo estaba diciendo, me dolía el corazón. Porque, sabes, antes de fallarle a cualquier persona, primero le fallas a Dios y te sientes mal porque eres su hija y deseas honrar a Dios, deseas amarlo con todo tu corazón. Pero honestamente yo no podía dejar de actuar de esta manera. La parte 3 dice, esta me impresionó muchísimo. Dice que Moisés dañó la imagen de Dios frente al pueblo. Dios les dijo, no me santificaste. En otras versiones, como la que estaba aquí, dice, no confiaron en mí ni me honraron como santo delante de los israelitas. No llevarán esta comunidad a la tierra que yo les doy. Y fíjate, esta es una de las partes que más me impresionó, que Dios me mostró mientras yo leía esto. Muchas veces tú y yo nos hemos preguntado, ¿por qué es que cierta persona ve a Dios de esa manera? ¿Por qué mi hijo ve a Dios de esa manera? ¿Por qué mi esposo ve a Dios de esa manera? Y muchas veces es por la forma en la que nosotros hemos reflejado a Dios. Lo reflejamos como una persona dura, como una persona severa. Solemos criticar, ay, tú nunca estás leyendo la Biblia, ¿cómo es que te quieres acercar a Dios y casi ni vas a la iglesia? Y hacemos ver a Dios como alguien severo, como lo hizo Moisés aquí. Por esa razón es que dice, no confiaron en mí ni me honraron. La forma en la que tú actúas refleja cómo está Cristo en tu vida. ¿Cómo es que tú ves a Cristo en tu corazón? Tus emociones realmente reflejan aquellas áreas de tu vida que le has entregado a Dios. Y sabes, yo sé que esto ya lo hemos escuchado mucho, pero a las personas que tenemos cerca no le impresionan mucho nuestras palabras, pero sí nuestras acciones. Aquello que hacemos en momentos difíciles. Los ojos de ellos están puestos en nosotros, y en esos momentos donde uno quisiera actuar conforme a la emoción, pero no lo hace, te aseguro que Cristo se refleja en sus vidas, porque ellos saben que ningún poder humano pudiera hacer que yo, en vez de actuar enojada, actuara con paz.
actuara con mansedumbre. Nosotros reflejamos a Cristo en cómo actuamos. Y esta es la parte que más me impresionó. Muchas personas conocen a Dios por lo que ven en nosotros. Hablan más nuestras acciones que nuestras palabras. Cuando reaccionamos desde la ira o desde la frustración, mostramos una imagen equivocada de Dios. Sabes, muchas veces lo hemos representado de esta manera. Sin darnos cuenta, mostramos a un Dios duro cuando actuamos con dureza, un Dios irritable cuando dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. Yo sé que esto es difícil de escuchar. De hecho, yo antes de tener esta prédica le dije al pastor que leyera primero la prédica porque no quería hablar algo. Siempre hay un temor en mi corazón de hablar algo que Dios no desea que se hable o que pudiera estar equivocada, ¿no? Pero tú sí necesitas saber esto. Tú sí necesitas saber que hay consecuencias en la forma en la que actúas, que realmente esas consecuencias a veces son muy dolorosas para la gente que nos rodea. No te lo digo para juzgarte, sino al contrario, yo entiendo perfectamente. Si alguien aquí se identifica con todo esto, créeme que yo te entiendo. Créeme que no te lo estoy hablando como, hey, tú, deja de hacer eso, Dios te está viendo. No, te lo estoy hablando de, yo estuve ahí y yo entiendo que tú actúes así. Porque yo también quería salir de este círculo de dejar de actuar por mis emociones y sobre el enojo, pero honestamente no podía. Leía muchos libros, hay muchas prédicas en la Iglesia de Cristo. Tú te metes a YouTube y buscas ira y tip número 1, tip número 2 y nada lograba quitar ese enojo profundo que sentía cuando alguien, según yo, violentaba mis derechos, cuando me hacía una injusticia. Pero llegó el Dios que más me conoce, dice la Escritura, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos el rostro de Él. Él sí entiende nuestras emociones. Créeme que Dios lo entiende más que todos. Jamás en la vida yo había leído esta Escritura y entendido lo que Dios quería hablarme acerca de mi ira. Lo que Dios quería hablarme acerca de aquello que viví durante muchos años y muchas veces en secreto. Porque yo decía, si alguien se entera va a decir, ¿cómo es posible que Nidia a veces reaccione así? ¿Cómo es posible? Porque honestamente, o sea, sí hay consecuencias y yo he vivido consecuencias por aquellas palabras que dije. Moisés fue una persona que vivió consecuencias. Su forma de actuar le hizo que nomás viera la promesa desde lejos. Fíjate qué impresionante. Cuando Dios me hablaba esto, Él me decía, yo no quiero que tú veas la promesa de lejos, Nidia. Yo quiero que tú entres y disfrutes de la promesa que yo te he dado. No la voy a perder porque Dios me la prometió. Él no se arrepiente y no miente. Pero sí hay consecuencias que me pueden llevar a ver esa promesa que Dios me ha dado de lejos. Y yo sé que todos aquí tenemos promesas. Y si tú aún no conoces tu promesa, lee la Escritura. Porque hay una promesa especial para ti ahí. Hay muchas, pero de esas yo he tomado como unas que siempre traigo en memoria, que estoy esperando el tiempo para que Dios las cumpla. Ya para finalizar, quiero mostrarte algo muy lindo. Sé que ya me apuré un poco. Cuando Dios me mostró todo esto, me dolía en mi corazón porque venían muchos recuerdos a mi mente de cómo mi vida ha impactado a otra gente de forma negativa. Yo decía, qué triste que por mi culpa alguien vea a Dios tan severo. Qué triste que por mi culpa alguien no se quiera acercar a Dios. Porque honestamente, o sea, ¿cómo se va a querer acercar a Dios si yo no reflejo al Dios del que predico? Pero Dios me mostró algo muy hermoso con la vida de Moisés. Al final de la vida de Moisés, él subió al monte y Dios le permitió ver la tierra prometida. No entró, es cierto, vivió consecuencias. Y Dios muchas veces nos quita las consecuencias. En su infinito amor, en su fidelidad, Él nos quita las consecuencias. Pero hay otras veces donde las vivimos. Hay otras veces donde vemos esas consecuencias en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en muchas cosas que se reflejan consecuencias de actos que tomamos o decisiones que tomamos sin la guía de Dios. Pero Moisés fue una de las personas que sí las vivió. Él estaba en el monte viendo la tierra prometida y le dice, esta es la tierra que le prometí
te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Deuteronomio 34:4. ¿Sabes qué entendí ahí? Te voy a leer varios versículos de Deuteronomio 34, muy lindos. Espero que tú los leas en tu casa, los subrayes, los pongas en un lugar, porque para mí fueron un bálsamo a mi corazón. Muchas veces podremos ver la promesa de lejos si no rendimos esta área de nuestras vidas, si no le damos el señorío a Dios de nuestras emociones. Cuando Dios me mostró esto, tú lo puedes leer y dices, o sea, pues nomás le está diciendo que Dios le dijo, te permití ver la tierra, no te permití entrarla, pero te permití verla. Pero ¿sabes qué Dios me mostró? Que Él estaba con Moisés en sus consecuencias. O sea, Él lo estaba acompañando. En el versículo 34 dice que Él subió al monte y Dios estaba ahí y le estaba hablando, le estaba diciendo, mira, te permito verla, pero no vas a poder entrar, pero yo estoy ahí. Dije, Señor, qué impresionante que aún en nuestros errores, aún en nuestras situaciones difíciles, no estás lejos de nosotros. No es como, ni modo, ni idea, pues es que no controlaste tu carácter, ¿qué esperabas? Le dijo, ¿sabes qué? Yo aquí voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar en esta consecuencia. Pero no solo eso, hay una parte muy hermosa. La consecuencia estaba ahí, pero aún así Dios mismo lo lleva al monte para mostrarle la promesa con sus propios ojos. Eso nos enseña que a veces vivimos cosas dolorosas, consecuencias de nuestras acciones. Pero eso no significa que Dios nos desechó. Fíjate, yo mucho tiempo sentí culpa por mi vida pasada. Porque decía, ojalá lo hubiese entendido, Señor. Ojalá mi mente hubiese entendido que la forma de actuar iba a tener consecuencias. La gente me decía, Nidia, esa forma que tienes de actuar te va a afectar. Nunca les quise hacer caso. Rebelde era de corazón. Pero años después, mientras Cristo iba sanando mi corazón, me iba dando cuenta que sí había consecuencias de lo que había hecho. Pero, ¿sabes? Siempre sentí que en algún momento al llegar con Cristo, Él sí me iba a decir, de todas las cosas que dijiste, hay estas que hiciste mal, Nidia. Hay estas que no debiste de decir, porque hay una escritura que dice que daremos cuenta de lo que salió de nuestras bocas. Y siempre con Dios sentía eso en mi corazón, sentía esa circunstancia y me inquietaba, ¿no? Pero cuando leí esto, lo que sucedió con Moisés al final me impresionó porque Dios no lo desechó. Dios sigue siendo fiel, sigue cumpliendo su palabra, aunque esté corrigiendo nuestro corazón. Fíjate qué impresionante. Esta parte dije, aquí yo en vez de poner Moisés, voy a poner Nidia. Aquí pon tu nombre, Maritza, Gaby. Pongan su nombre en este lugar. Dice Deuteronomio 34:5 más adelante. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Sabes? No dice Moisés el iracundo. Moisés el que desobedeció. Moisés el que no quiso hacer caso. Moisés el que enfrentó consecuencias. Dice Moisés, siervo de Jehová. Y cuando Dios me mostró eso, yo me di cuenta que Él me dice, Nidia, sierva mía, sierva de Jehová. A pesar de que, créeme, he actuado muchas veces como Moisés. Me impresionó cómo Él nunca nos muestra algo de nuestro corazón para hacernos ver, nos hace ver nuestro pecado, pero también nos da la salida. Y a mí me dio identidad, porque me dijo que yo era su sierva. Yo no voy a llegar a su presencia y a decir, híjole, va a decir, ay, sierva mía, Nidia, sierva de Jehová. Dice, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, fue siervo del Señor. Eso significa que nuestras fallas jamás van a cancelar la identidad que Dios nos ha dado, porque Él le seguía mencionando siervo, era su siervo. Él no nos define por nuestro error, Él nos define por quién es Él, por quién es Él. Él es nuestro Padre y yo soy su hija, Él es mi Señor y yo soy su sierva. A pesar de haberme equivocado, a pesar de golpear la roca, a pesar de desobedecer, porque ahí decía que Dios le dijo que le hablara y él en desobediencia la golpeó.
Y luego viene la parte más hermosa. Dice que Dios mismo enterró a Moisés. Justo en este versículo, Deuteronomio 34:6, si me lo pueden poner, dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Ve qué hermoso Dios honra la vida de Moisés. Y hay muchas escrituras donde tú ves a Moisés que se equivocó. También cuando bajó y rompió las piedras lleno de enojo, ¿cómo es que mató a un egipcio? Yo estoy segura que Moisés lidió con la ira. Y podemos analizar su vida, podemos entender que tuvo una vida difícil. Pero sabes, a pesar de todo, Dios usó todas las consecuencias para tratar con su corazón. Y aunque en algún momento le tocó ver la promesa de lejos, Dios estaba ahí. Entonces yo le decía: Señor, gracias porque estás aquí. Gracias porque aún en las consecuencias me estás enseñando a caminar y tu presencia está aquí. Eso es todo lo que necesito. Honestamente, todo lo que necesitamos no son palabras bonitas, no es una promesa muy grande, lo que necesitamos es su presencia. Su presencia en los momentos complicados, los momentos que nos hemos equivocado y no sabemos cómo salir de ese lugar, cómo retroceder el tiempo y haber actuado diferente. Ahí seguía estando su presencia. Luego viene la parte que me encantó, que decía que todavía Moisés tuvo el privilegio de que Dios lo enterrara. No lo enterró un sacerdote, no lo enterró su familia. Dice que Dios lo enterró y hasta el día de hoy se desconoce su sepultura. A pesar de que Moisés perdió una promesa terrenal, entrar a la tierra prometida, él entró a la mejor tierra prometida, a la que tú y yo anhelamos, a pesar de vivir con problemas de ira, a pesar de haber reaccionado de forma incorrecta. Deuteronomio 34:10 dice que nunca hubo uno en Israel, otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Sabes, mucho tiempo me sentía desechada por esa área de mi vida. De hecho, honestamente nunca lo había querido hablar porque sentía que todo el mundo me iba a juzgar por eso. Pero me impresiona que le dice Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Y mira, todavía ahorita en la mañana, cuando estaba leyendo, dice: nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de Israel. Eso demuestra cómo el Espíritu Santo hablaba de Moisés, lo que él pensaba de Moisés. El error no definía a Moisés, lo definía lo que Cristo miraba en él, lo que Dios miraba en él. Aquí quiero contarles algo también que Dios me acaba de mostrar hace poco. ¿Dónde está el problema para aquellas personas que decimos: honestamente yo no quiero reaccionar así, pero así reacciono? ¿Dónde está el problema? Que muchas veces nos hemos identificado más con lo que sentimos que por lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces le creemos más a nuestra emoción que a lo que Dios dice en su palabra. Y te voy a decir algo, nuestras emociones son bien cambiantes. Un día nos amanecemos queriendo todo con Dios. Quiero mostrarte algo que Dios me mostró del pueblo de Egipto. Perdón, del pueblo de Israel. Ok. Bueno, no lo traigo aquí, pero cuando yo leía la escritura, yo miraba cómo el pueblo de Moisés era quejumbroso, era por todo se quejaba. Lee Deuteronomio, Éxodo, el pueblo por todo se quejaba, pero ¿sabes qué también tenían? Eran bien emocionales. Un día decían: Dios, quiero todo contigo, y al siguiente decían: ay no, ¿cómo es que nos sacaron de Egipto? Allá mínimo teníamos unas cebollas.
se quejaban por todo, murmuraban por todo, ningún milagro les era suficiente. Dios acababa de abrir el mar y minutos después ya se sentían mal porque alguna provisión no estaba suplida. Y me daba cuenta que a veces eso puede pasar en nuestros corazones, guiarnos más por lo que sentimos que por lo que la palabra de Dios dice. Empieza a dudar tú de lo que sientes por lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario, dudamos de lo que dice la palabra por lo que estamos viendo. Decimos, si Dios estuviera aquí, esto no estuviera pasando, pero mejor esta circunstancia pues irá a cambiar porque Dios dice otra cosa. Créele a la palabra de Dios, ya no pelees con la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho que eres una nueva criatura y que esa criatura no puede pecar, créele a Dios, y cuando venga esa emoción, yo dudo de esta emoción por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que yo crea. Esto es algo que a mí me ayudó a entender cómo es que mi mente estaba tan cautiva que todo sentimiento que yo podía tener lo expresaba y lo tomaba. Ahora no. Ya no vivo por esas mentiras. Llega el sentimiento y realmente dudo de lo que estoy sintiendo por lo que dice su palabra. Por eso es que es importante que tú la conozcas. Aquí dice que tú eres santo, que eres santificado, que eres perdonado, que eres justo, que no puedes pecar. ¿Cómo es posible entonces que si no puedo pecar, Señor, yo viva con ira? Porque no hemos aprendido a renovar nuestra mente a través de la nueva criatura que somos. Su renovación de mente, lo que el Señor hace cada vez que tú lees la palabra, es ir quitando todas las mentiras que están en tu corazón, todas las mentiras que se han puesto en tu mente, y eso te va a hacer ya no guiarte por la emoción, sino guiarte por lo que Dios dice. Y eso es solamente algo que Dios hace a través de su palabra, como esto que me mostró. Créeme que yo nunca había visto esta parte de la vida de Moisés. A lo mejor otras personas sí, pero yo nunca me había visto tan cercana a lo que Moisés sintió como en este momento. Empieza a dudar de lo que sientes por lo que Dios dice. Empieza a actuar como Dios te dice que debes de actuar. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que sí nos vamos a enojar, pero Dios nos va a dar el dominio, nos va a dar el poder, eso que viene de Él, para que no pequemos, sino que solamente rindamos nuestro enojo. Ahora, otra cosa que te quiero mostrar. Durante mucho tiempo, yo era la reina de mi vida. El rey de mi corazón no era Dios. Si yo sentía enojo, yo actuaba con enojo. Si yo sentía ira, actuaba con ira. Si sentía deseo, actuaba con deseo. Pero cuando Cristo viene, nos dice que nosotros podemos vivir una vida con Él. Dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. Y eso es lo que yo he vivido durante este tiempo en esa área de mi vida. Cada vez que la ira viene a mí es porque quiero defender mis derechos, porque quiero que mi vida se haga a mi forma, que actúen como yo quiero en los tiempos que yo quiero. Pero cuando pierdes esa vida que tú quieres ganar y se la entregas a Cristo, ahí es donde Él viene y renueva nuestros corazones, porque dice que la vamos a perder. Por más, mira, llevo 5 años, 6 en el Evangelio. Cada vez que he querido defender mis derechos, los he perdido. Te voy a adelantar un poco. Pero cuando los he rendido a Dios, Él me ha dado mucho más de lo que yo pude esperar. Él me ha defendido, Él me ha protegido, Él me ha proveído. Pero cuando yo me quiero defender sola, solamente vivo dolor y consecuencias y culpa por aquello que hice. Estas son las cosas que Dios me mostró, pero hay una en especial que me trajo a memoria. No sé si pueden ponerme la canción. Porque esto es vivir conforme al Espíritu, ya no conforme a lo que veo, conforme a lo que siento, conforme a lo que creo que Dios va a hacer. Esto es realmente vivir con el Espíritu. Esto no se siente, esa convicción no se siente de ya no quiero pecar, se cree. Esa es la vida que tenemos los hijos de Dios, creer en lo que no vemos. No quiere decir que vayamos a ver una sanidad completa en nuestros corazones, pero la creemos por fe y llegará, porque Dios nunca nos defrauda. Él no miente y no se arrepiente. Pero un día
llorando y luchando con esta área de mi vida porque honestamente nunca me sentí conforme por cómo actuaba. Esperaba mi sanidad, estaba esperando ese momento donde yo dejara de actuar, porque honestamente yo te lo digo, yo sentía que alguien controlaba mi cuerpo, porque yo decía, en vez de decir, está bien, no pasa nada, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿O por qué me vas a decir tú así? O no, ellos siempre hacen lo que quieren y quieres venirme a decir a mí qué voy a hacer. Entonces no tenía un control sobre mí, realmente. Un día estaba yo discutiendo, qué bárbaro, ventilando mi vida personal aquí. Estaba yo discutiendo con una persona que amo mucho, mi esposo. Y cuando estaba discutiendo, yo tenía mucho tiempo orando por esta forma de reaccionar. Cuando estaba discutiendo con él, es uno de los eventos de mi vida que yo nunca voy a olvidar, porque yo recuerdo como una venda invisible que nadie podía ver se cayó de mis ojos y me pude dar cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta ese momento no me daba cuenta, actuaba en base a lo que sentía, pero la oración del justo puede mucho. Yo no quería quedarme así. Yo honestamente quería tener un control sobre lo que sentía. Estaba discutiendo con mi esposo, se me cae esa venda y yo me acuerdo que me volteé a ver, no contesté y me fui a mi cuarto y solamente me puse a llorar. Porque por primera vez entendí que lo que estaba diciendo tenía un gran impacto en la vida de mi esposo, en la vida de mi mamá, en la vida de mi familia, en la vida de la gente que me rodea en el trabajo. Era la primera vez que yo realmente experimentaba esa libertad de Cristo en esa área de tu vida, en esa área de mi vida. Cuando yo escribí esta prédica, le decía al Señor, oro, Señor, para que lo mismo que me sucedió a mí, le suceda a ellos. Oro para que esa venda sea caída, porque eso no es de poder humano. Créeme, yo pudiera estar orando por ti horas. Eso solamente lo hace su precioso Espíritu. Y sientas esa convicción de todo aquello que quieres hacer, pero que no debes de hacer, porque hay alguien a quien estás afectando. Así que traje una canción, se llama, dice, ángeles del cielo vengan a cantar. Dice, trae aquí el cielo. Sabes, hay una escritura que dice que su luz disipa toda tiniebla. Entonces, si tú realmente te has sentido identificado hoy con esto, tal vez si yo soy la única, lo he pensado mucho tiempo. Si realmente Dios ha tocado algo de tu vida, si te has sentido culpable como yo por guiarte por lo que sientes, por herir a alguien más, yo te pido que pases al altar para que Dios haga eso contigo, para que esa venda que esté en tu vida, que haya estado en tus ojos, se caiga y puedas vivir en la libertad que Cristo te ha dado, que puedas experimentar esa convicción de no actuar por lo que sientes, sino actuar por lo que la palabra de Dios dice. Así que le doy la gloria a Dios por permitirme hablarte de esto y porque también sé que su libertad es impartida.